Exclusivo, sin Para codificar. vos, cabeza de zapallo, presta atención a esto ya que hablas como un caballo. Dedicado a todos aquellos que nunca agarraron un mataburro de la Real Academia. Hay que darle bola un poco más a la prosa, si no, olvídate del Serborque o Argallosa. Deja de hacerle gata plata a tu vieja en profesora particular porque no presta atención en clase. Animal. Wikipedia. Esta es la cumbia gramatical. Analizamos oraciones, pa' que no chamulles mal. Enzarpale la lata, despacito el sujeto, y en cheto la flasheaste. El sujeto es el cheto. Si te digo che gato, junte dos vocativos, recatate chabón, pinto el imperativo. Si grito alta llanta, es oración unimembre. Y si no aprendes con esto, te la llevas a diciembre. Exclusivo, sin codificar. Yo me rescato, presente del indicativo. Que yo me rescate, presente del subjuntivo. Yo me rescataba, del indicativo es pretérito imperfecto. Me hubiera rescatado, del subjuntivo el futuro perfecto. Nada, sorry, too much. Son adverbios recareta, de una a un toco y ni a gancho. Son los que usamos los berretas. Yo me rescataré, futuro imperfecto del indicativo. Que yo me rescatara o rescatase, pretérito imperfecto del subjuntivo. Yo me habré rescatado, del indicativo el futuro perfecto. Me hubiese rescatado, del subjuntivo pretérito perfecto. Qué complicado es decir perfecto. Sí, García Márquez, vos que escribí libro. Hola de nuevo, docentes especialistas. Esta es la semana número 2. Nuestra lección enfocada es el diseño de la mediación pedagógica para la construcción explícita del conocimiento gramatical y ortográfico. La ruta de aprendizaje para esta semana 2 es enfocada al diseño de la mediación pedagógica para la construcción explícita del conocimiento. Es decir, vamos a ir encaminándonos para que ustedes paso a paso vayan diseñando las actividades didácticas para el aula. Es decir, esta semana ya está relacionada con llevar los conocimientos teóricos a la práctica a través de el diseño de una actividad que puede ejecutarse en el salón de clase. Las actividades podrán desarrollarlas durante el transcurso de esta semana 2. Tendrán un foro, una actividad de foro, una página de estudio de la gramática como refuerzo y ya la tarea, digamos, relacionada con la práctica en el aula, que es el diseño de nuestra propuesta didáctica para el aprendizaje gramatical y ortográfico, y las actividades que cada formador, y como se los dijimos en la semana anterior, ustedes podrán ir colectando de la resolución de actividades que realicen de su dossier. Pueden incluirlas en su portafolio. Si vieron la cumbia gramatical, se habrán preguntado siempre para qué aprender gramática. Y la cumbia gramatical dice claramente las dificultades que hay en el aprendizaje del conocimiento gramatical en el aula. Espero que les haya animado a pensar de manera divertida cómo resolver este problema de trabajar la gramática en el aula. Ahora, ustedes respondieron también
una prueba de conocimientos que al posterior a la presentación de este curso, en el que seguramente habrán expresado su opinión para que aprender gramática. En un estudio de la Universidad de Chile, buscaron una respuesta a esta hipótesis. ¿Es importante enseñar la gramática para la escritura? Una mirada a España e Hispanoamérica. En ese estudio las investigadoras encontraron que, por ejemplo, hay en este gráfico expresado una relación de tensión en el uso de la gramática oracional a la textual y de la gramática textual a la oracional. Es decir, del sistema de gramática oracional en este extremo a uso más sistema gramatical oracional y textual. En el eje propio, en Panamá y Nicaragua y Honduras se ubican los programas de estudio aquí. En el eje de escritura, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica y Colombia aquí. En el eje de escritura y otros en Guatemala. En el eje de escritura, México, Uruguay, Paraguay y Dominicana, y en el eje propio en Argentina, ¿verdad? Que sería esta relación de gramática oracional y textual. Dicho sea de paso, para este curso solo nos vamos a enfocar en la gramática oracional. Posterior curso va a ser el de la gramática textual. El estudio consiste, pueden encontrarlo en internet. Aquí lo tienen. Es interesante también que en el estudio hicieron entrevistas y tomaron también los resultados del estudio regional comparativo explicativo TERCE de UNESCO de 2013 y vean los puntajes, ¿verdad? El puntaje promedio del interés de entonces está una pregunta también flotando a partir de este estudio, y es: ¿aprender gramática garantiza aprender a escribir correctamente? Bueno, veamos las decisiones que tiene que tomar el docente con la gramática en la escuela. Y hay que tener como esta reflexión a partir de dos conceptos claves, que son la relación de el objeto de estudio, en este caso lengua y literatura, currículum escolar, y el sujeto que aprende, el estudiante. ¿Desde quién enseño yo? Hagámonos esta pregunta retórica para hacer nuestra propia introspección. Como objeto de conocimiento tenemos el corpus del saber sabio, el saber científico, con la publicación reciente de la nueva gramática de la lengua española, de la ortografía y de la fonética y fonología del español que se habla en toda la comunidad hispanohablante. De esta transposición provienen los programas de estudio, los programas de estudio de lenguaje y literatura. Me hago la pregunta: ¿qué dicen los programas de estudio de lenguaje y literatura que correspondan al proceso psicolingüístico de los niños? Te sorprenderá que debo dominar todo esto. Sí, de alguna manera el profesor debe tener un conocimiento, si no experto, pero conocimiento especializado. De ahí el adjetivo con el que se ha denominado esta formación dirigida a ustedes, maestros, docentes en servicio, docentes especialistas en lenguaje. Ahora, este curso no pretende exhaustivamente que ustedes puedan tener un dominio de este corpus del saber sabio, pero sí tener una ruta para hacer su estudio personal. Es un estudio constante. El problema es que los profesores
media vez salimos graduados, creemos que ya no es necesario seguir estudiando. Y los estudios lingüísticos cada vez han ido renovando nuestra mirada y la descripción de la lengua que usamos. Veamos desde el sujeto cognoscente, el sujeto que aprende, el que piensa. Tomado esto de un artículo de Santiago, investigadores españoles, Santiago y Albarrán, hablan de 3 etapas: el habla olofrástica, de los 10 a los 12 meses. Aquí el niño aprende en el entorno familiar y comunitario. Hoy que tenemos educación inicial, debería de haber un proceso también de uso, que el niño desde muy temprana edad empiece a utilizar de manera más consciente, o adquiera de manera más consciente, la lengua española, y no solamente del aprendizaje implícito de todos los modelos que tiene a su alrededor de hablantes. Eso podría enriquecer, por supuesto de manera lúdica, de manera no muy reglada. Luego está la etapa telegráfica de la gramática pivote, ¿verdad? Cuando el niño solo usa el sustantivo para que nosotros entendamos toda la frase de intención que tiene. Por ejemplo, señala un juguete y dice juguete, ¿verdad? Esa señal puede significar quiero ese juguete, o ese juguete es mío, pero el niño solo dice juguete como sustantivo que tiene como estructura profunda toda una oración con una intención explícita. Luego tiene la sintáctica y gramaticalizada, que es de 7 a 12 años. Ya aquí el niño empieza a reconocer las regularidades de la lengua, ¿verdad? Recordarán que en una lámina que compartimos de la tira cómica de Frato, de Francesco Tonucci, veían cómo la profesora le gritaba al niño cuando el niño había llegado a la reflexión de que imprimir como participio se puede decir imprimido, ¿verdad? Y la profesora le dice impreso. El niño ya conoce regularidades, ¿verdad? Y las va aplicando aún para aquellas categorías gramaticales irregulares. Dice pusido, sabo, yo sabo, y empieza con el apoyo de la escuela a tener un uso más convencional de las formas verbales. Entonces la pregunta es si nuestros programas están relacionados con este proceso evolutivo. Esto no quiere decir que vamos a esperar cada etapa a que el niño la concretice, sino que le vamos a ayudar. Y citando a Vygotsky, crearemos un diseño de desarrollo próximo de tal manera que el niño pueda avanzar con garantías de éxito rápidamente de una etapa a otra, sin que ese proceso se convierta en traumático ni tampoco inconsciente, sino todo lo contrario, le dé seguridad plena al niño de que va teniendo un dominio sobre la lengua que le permite expresarse con las normas convencionales a las que está aceptada para que su comunicación sea efectiva. Desde este sujeto que aprende, vamos al desarrollo implícito, tomar conciencia de, estar consciente de que va a utilizar determinadas categorías para expresar un mensaje, a diferencia de quitar otras. La conciencia lingüística, como lo presentamos en este diagrama de Venn, está relacionada con estas otras conciencias que lentamente en este curso iremos avanzando, y ustedes irán haciendo diseños de actividades que permitan en su práctica consolidar las conceptualizaciones sobre esto. Revisen su dossier para poder hacer las prácticas indicadas. La conciencia lingüística no es algo que acabe con la vida escolar, este es un proceso de toda la vida. Nosotros escuchamos como escritores connotados dicen que tienen un dominio intermedio de la lengua, cuando sabemos que el corpus
de palabras, por ejemplo, es enorme y cada día aparecen nuevas palabras, nuevos giros semánticos, es decir, nuevos significados a muchas palabras, etcétera, etcétera. Entonces este es un proceso continuo, de no acabar, que nos permita, digamos, usar la lengua con experticia, que nos permita usar la lengua con plena seguridad y que guardemos el uso de normas convencionales que nos permitan que nuestros interlocutores no confundan nuestros mensajes o nuestros mensajes sean ambiguos. ¿Desde dónde aprende, digamos, el niño? ¿Cómo desarrolla esta conciencia lingüística? Veamos brevemente algunas conceptualizaciones. Fonológica, la conciencia fonológica es la habilidad para segmentar palabras en sonidos individuales. Es decir, el niño ya es hablante y cuando yo digo carro, va a ser capaz de decir s, a, r, o. Poder separar. Ese proceso que podemos hacer nosotros, separando los sonidos, es un proceso que el niño le va a permitir tomar conciencia de la articulación que hace de forma natural, que aprendió en la cultura donde nació, la lengua materna, en este caso el español, pero la escuela debe ayudarle con actividades orales, palabras icónicas, estar consciente de los dialectos del español. No es que haya un mejor español y un peor español, ¿ya? Hay variantes dialectales que son más apreciadas que otras, ¿ya? Algunos autores están discutiendo que existe un español estándar, existe más bien un español que nos permita poder comunicarnos con cualquier hablante del idioma, ya sea de la península ibérica o de toda América Latina, incluso del sur de los Estados Unidos, que también se habla español. Aquí está planteado entonces la morfológica como la habilidad para analizar y manipular estructuras de las palabras. Sabemos que las palabras tienen una construcción, un lexema y un morfema, es decir, una raíz, prefijos y sufijos. La separación de palabras, las analogías, todas estas actividades sería capaz de hacer el niño en un proceso del tránsito del primero al sexto grado y continuar en tercer ciclo, bachillerato y a nivel universitario, cada vez teniendo este conocimiento de la estructura de las palabras, tener conciencia de cómo están formadas las palabras. Luego, tener conciencia del significado de las palabras, establecer redes semánticas. Si yo digo pelota, inmediatamente nuestro cerebro tiene lo que se llama una ruta semántica de todas estas palabras que están asociadas con un mismo contexto. Yo pienso en pelota, pienso en fútbol, pienso en jugadores, pienso en reglas del fútbol, pienso en mi equipo de fútbol favorito, etcétera, etcétera. Así, entonces las actividades vienen de la reflexión del significado de las palabras, las oraciones, los párrafos, aprender a negociar los significados, los campos semánticos que estaba diciendo, estas rutas o barrios semánticos, la relación del desarrollo léxico y sintáctico, el sentido explícito, ¿verdad?, denotativo que tienen la mayoría de los documentos, la connotación utilizada muchísimo en el texto literario, la sinonimia, la polisemia, etc. Y a nivel de conciencia sintáctica, es la habilidad de manipular y reflexionar en el modo explícito sobre los aspectos sintácticos, es decir, el orden que llevan y las funciones de las palabras. De ahí que este proceso lo hemos hecho separado, pero la conciencia lingüística se va desarrollando de manera simultánea en estos 4 niveles de conciencia. Entonces, como una clase, vamos a diseñarla para que esté apoyando el desarrollo de estas conciencias lingüísticas en distintos momentos, en distintos niveles. Desde el sujeto que aprende o conocente, se acuerdan que comenzamos con el desarrollo de actividades metalingüísticas y la reflexión sobre la lengua. Recordarán la niña que decía pasa adelante. Ella reflexionaba adelante o adelante. Esta es una actividad metalingüística, pase adelante. Esta pregunta se la puede formular el niño, pero en principio hay que animar a los niños y es el profesor que dice, ¿cómo que se dirá?
y busca fuentes de información. El niño entonces va aprendiendo de que no todo está dado, así él va teniendo una indagación genuina sobre el uso espontáneo de la lengua para resolver su comunicación, y de una actividad no consciente pasa a una consciente. ¿Se acuerdan que hablamos de que hay dos diferentes actividades explícitas? Porque recuerden que estamos hablando entonces de un aprendizaje gramatical y ortográfico como actividades metalingüísticas constantes, como una reflexión sobre la lengua constante. Entonces tenemos las no verbalizables, reescribir un párrafo, revisión de un escrito. El niño debe encontrar la manera de que su profesor sea mediador de fuente de información. Nosotros debemos de ir ayudándole a facilitar la manera en que consigue resolver las dudas que tenga. Aquella famosa pregunta que hacen los niños: ¿está bien, profesor? Eso debería cambiar. Yo pienso que es así, profesor. Y justifica por qué razones lo ha hecho así. Entonces la profesora revisa, dice: ¿está seguro que es así? Porque yo creo que... Y se hace usted la pregunta también porque está compartiendo la misma indagación. Después le puede mostrar fuentes de información que pueden estar en el salón de clase. Bueno, antes de llegar a la actividad práctica para esta semana en la tarea, hay un punto importante de avanzada. Ustedes van a profundizar posteriormente esto. De la gramática se reconocen tres pilares fundamentales: la estructura, la relación y la función. Con estas unidades se organiza el discurso, y por discurso entendemos la expresión, ya sea oral o escrita, de nuestro pensamiento. Estos tres pilares, el primero, la estructura, significa que una oración puede tener varios ejemplos como unidades menores. Se combinan para formular unidades mayores. Por ejemplo, las puede ser unas palabras y plantas otras. Ya cuando las unimos dos estructuras y hacemos una sola, constituyen una estructura que vamos a llamar sintagma. No se preocupen que más adelante en la siguiente tercera unidad vamos a ir viendo esto, pero los que han estudiado la especialidad del lenguaje pueden comenzar a repasar. La otra es la relación entre esas estructuras, para formar, por ejemplo, una oración. Las que poníamos en el ejemplo anterior tiene una relación de subordinación con respecto a plantas, por ejemplo. Y las funciones pueden verse en la oración, por ejemplo, lo que decíamos las plantas, denominarlo sintagma nominal, que desempeña una función en la oración, que es la de función de sujeto. No quiero repetir lo que en la escuela nos martillaron tanto de que sujeto es de quien se habla, porque eso es demasiado limitado. Más adelante, como repito, profundizaremos al respecto, y de hecho esas son las cosas que no debemos de dejar como ideas inmanentes o naturales o indiscutibles en la cabeza del niño. El niño siempre tiene que estarse preguntando por qué. Aquí quiero hacer hincapié en las relaciones gramaticales, tanto paradigmáticas como sintagmáticas. Veamos brevemente qué son las paradigmáticas. Las paradigmáticas es: si yo tengo la oración, las plantas representan la base de toda la vida sobre este planeta, la tipografía, las palabras que están en tipografía color rojo representan las opciones para sustituir en ese orden que tiene esta oración otras palabras que obviamente cambiarán el significado
o será, digamos, equivalentes para mantener el mismo significado usando otras palabras. Estas entonces son las relaciones, si quieren, de forma vertical, las relaciones paradigmáticas. Cuando uso relación vertical, pues obviamente estamos pensando más en la escritura, que podemos ver esa espacialidad. Cuando hablamos, no, la cadena hablada es lineal, todo aquello va uno después de otro. Entonces la relación paradigmática es que si yo digo el niño está jugando y después corrijo y digo la niña es la que está jugando, entonces ya hice un cambio de palabra en esa relación paradigmática. Veamos las relaciones sintagmáticas. Las relaciones sintagmáticas, como lo mencionábamos, son esa relación entre esas estructuras, estas que llamaremos sintagma nominal, que sería la función del sujeto, y tienen esa función de sujeto, y la atribución, o lo que se dice, lo que hace este sujeto. Lo digo, tengamos mucho cuidado de dejar estas ideas como que fueran ideas inmanentes. Esto es relativo al ejemplo del que estamos hablando. Así entonces, señalado por estas flechas, tenemos esas relaciones que pueden ser de subordinación, de coordinación entre las partes que forman estas estructuras que en este momento estamos llamando sintagmas. Entonces hay relaciones sintagmáticas de coordinación, subordinación e interdependencia. Vamos a la tarea. La tarea consistirá en que diseñen una propuesta didáctica para el aprendizaje gramatical y ortográfico, que hemos abreviado como AGO. Podríamos llamarle la tarea de diseñar una propuesta didáctica AGO, y ya sabremos que este es una abreviatura, unas siglas, perdón. Lo que vamos a hacer es, de nuevo, seleccionar un grado, una unidad y un contenido gramatical de ese grado, en esa unidad, ya sea de carácter gramatical, semántico u ortográfico, y utilizaremos la secuencia SQA. Vamos a compartir en este mismo enlace la versión en PDF de esta presentación para que ustedes busquen qué es SQA y vean aquí en este enlace un tutorial sobre qué es SQA. Bueno, SQA es como las siglas, que significa que sé, que quiero saber y que aprendí. ¿Qué van a hacer? Bueno, lo que hicimos en la semana anterior, abrir un documento en Google Docs, compartirlo con 5 miembros, no necesariamente tienen que ser los mismos de la semana pasada, pero quizá ya para efectos de ir tomando experiencia y profundizando en un tema, puede ser el mismo equipo que conformaron para la práctica en el aula. Ahí van a redactar ustedes a partir de este apoyo de un cuadro de este organizador gráfico, a responder qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. Para poder explicarles con claridad qué es el resultado de tarea que se desea, les pongo un ejemplo. Un ejemplo de cómo resolver esta tarea. Y hemos tomado de primer grado del programa de lenguaje la unidad 4 que se llama Observemos a los animales. Esta unidad se desarrolla según el programa, se tiene prevista desarrollarla en 40 horas. La unidad trata la nota, el recado y la historieta, el estudio de estos tipos textuales que permitan trabajar las sílabas simples directas, consonante más vocal, con las consonantes MPD, y las sílabas simples directas e inversas, vocal o más consonante, con las consonantes CCL. Entonces, ¿qué sé yo de eso? El contenido es relacionado con conciencia fonológica, básicamente, que recuerdo que lo estudiamos en el módulo 1 y módulo 3 con la propuesta de Hugo Salgado. Son fonemas consonánticos los que está pidiendo estudiar, y supongo que el estudiantado ha estudiado palabras, perdonen la redundancia, identifica sonidos de este tipo a inicio y en posición no inicial de vocales y consonantes en las palabras.
Hace esta identificación en palabras al inicio y en posición no inicial, tanto de vocales como de consonantes. Cuenta los sonidos y no los confunde con el nombre de las letras. Tiene una fuente de información primaria y puede utilizar palabras icónicas como las que aquí se presentan: mesa, perro, dado, sol, luna. Porque aquí nos dice que van a estudiar también estos sonidos consonantes y realizar análisis fonológico de las palabras. Es decir, de la palabra perro va a ser capaz de poder contar las palabras, los sonidos, perdón. ¿Qué quiero saber? ¿Para qué se necesita saber sobre las sílabas los niños? ¿Es lógico en este momento que lo aprendan? ¿Es racional el aprendizaje de sílabas simples, directas e inversas en esta etapa? ¿La sílaba es una articulación natural en el habla? ¿Cuáles son las características textuales de la nota, el recado y la historieta? ¿Qué saben los estudiantes de esos textos? ¿Serían capaces de reconocer palabras con los sonidos MPD, SL en posición inicial y no inicial? Por efectos de espacio en esta lámina solo me voy a referirme a dar respuestas seguramente a estas segundas interrogantes, esta primera y segunda. La limitante, según lo que he indagado de la propuesta de Hugo Salgado, es que enseñar por sílabas, ponemos un ejemplo, por ejemplo, ra, o la letra F, la sílaba ra, re, ri, ro, ru, ro, suena igual, pero cuando ya las trasladamos a separar las sílabas en palabras, ¿verdad? Puedo decir pera, core, caro, y no puedo decir perra, corre, carro. Entonces, en ratón, reloj, rojo. Escucha entonces el niño que hay un sonido distinto al que ha aprendido de la sílaba. Entonces le va a dar un conflicto a la hora de escribir estas palabras. Recuerdo a un sobrino que dice mi nombre Ericando, porque precisamente le enseñaron con este método silábico. Ese autor, Hugo Salgado, dice que es un error seguir enseñando que leer es descifrar sonidos escritos. Disculpe, entonces, este es un error seguir enseñando que leer es descifrar sonidos escritos, no ya fonemas sino sílabas, pero sonidos al fin, independientemente del significado que puedan o no transmitir. Entonces, enseñar desde la oralidad a la escritura es partir de la reflexión de la articulación oral que hace el niño, que él esté consciente de cómo articula esos sonidos junto a las experiencias compartidas que yo pueda llevarle al niño de lectura y escritura, para que promueva una indagación espontánea sobre la escritura conversa. En 3 etapas. En actividades, primero se hacen reflexiones de la actividad oral articulatoria, luego las de conciencia fonológica para llegar a la hipótesis alfabética y finalmente la conciencia ortográfica. Porque entonces el niño parte de un repertorio de 9, 15 palabras en donde están representados todos los sonidos y eso le servirán de fuente de información inmediata. Estarán los casos como el que ejemplificábamos aquí, en qué momento después, para desarrollar conciencia ortográfica, qué referencias tiene el niño del contexto de la palabra para saber si carro se escribe solo con una R o con doble, que es el dígrafo. Bien, este es un pequeño ejemplo, solo respondimos a estos 2 interrogantes, así que manos a la obra. Ustedes desarrollan durante esta semana, toman nota de aquí les hemos hecho las plantillas para que tomen segundo grado, cuarta unidad, tercer grado, cuarta unidad, cuarto grado, quinto, siempre la cuarta unidad, y sexto, siempre la cuarta unidad. La recomendación es que ustedes
resuelvan la tarea para uno de estos grados, se organicen y puedan hacer una resolución de esta tarea. Tienen un foro de dudas y les deseo lo mejor para resolver esta semana, y nos seguimos comunicando en el curso. Hasta pronto.